Ok, bueno, bienvenidas todas a este encuentro. Hoy vamos a hablar de Urano en Géminis y un poco vamos a hablar también de esa figura que se está armando en el cielo, que es un trígono pequeñito. ¿Y por qué es interesante? Porque va a estar activo durante hasta el 2029 va a estar activo. Entonces esta idea que no sé si se acuerdan cuando se hablaba de cuando Plutón entró en Acuario, que la gente decía, es la era de Acuario, la era de Acuario. Y con Nuria hicimos, me acuerdo, un encuentro en el que tratamos de explicar que en realidad la era de Acuario no empieza con Plutón en Acuario, que las eras tienen que ver con otras cosas, con el eje de la rotación de la Tierra, qué sé yo. Pero hay como una especie de sensación, ¿no?, colectiva de que estamos al principio de una nueva era. Y creo que tal vez hasta el año pasado sentíamos que estábamos como llegando al final de una era y a partir de este año empezamos, o tal vez finales del año pasado, empezamos a sentir que sí, que estamos empezando una era nueva. Y yo diría que entonces, con este trígono, con esta figura que se genera en el cielo, yo diría que estamos empezando una nueva etapa y que esta etapa, o sea, que el comienzo de esta etapa recién está empezando y que por lo menos diría como que el primer capítulo o el primer párrafo del primer capítulo de esta nueva etapa va hasta el 2029, mientras que esté ese trígono ahí abierto en el cielo. Entonces, como ahora Urano va a cambiar a Géminis en unos días, dijimos, bueno, empecemos a hablar de eso y bueno, vamos a ir por ahí. Voy a compartirles la presentación que preparé, que tiene algunas fechas y tal, para que quede como más ahí claro. Y lo que espero es esto, que tratemos de hacer, sobre todo que no somos tantas personas en vivo, que tratemos de hacer, ¿no? Ustedes todas ya saben astrología, me parece. Entonces, Cristina dice que no, o sea, saben algo, quiero decir. Entonces, que tratemos de hacer como, ya que no somos tantas hoy, que hagamos un diálogo, ¿sí? Que no sea yo hablando. En eso van a ver que, bueno, yo soy más de querer dialogar. Bueno. Bueno, entonces empezamos. La geometría del cambio de paradigma, Urano en Géminis y el gran trígono menor transpersonal. Em, ujú. Todavía no estás compartiendo. Ah, ¿no estoy compartiendo? No, todavía no se Mm, ve lo que Ah, Ahora allá ahora, sí, sí, ahora sí. ahora sí, o sea que se tarda un poquito en cargar, ok. hay un delay. Ahí está entrando más gente, ok. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerles es, vamos a hacer el ejercicio. Miren, les voy a pedir que cierren un momento los ojos, no van a tener que contarme nada, es solamente el ejercicio para ustedes. Que cierren un momento los ojos y vamos a simplemente a respirar un poquito como para entrar en clima y dejar un poco de lado todas las obligaciones del día y todo lo que estuvimos pensando que tenemos que hacer, que no tenemos que hacer, que nos falta hacer, qué sé yo, para concentrarnos en este momento. Y les voy a hacer una pregunta. Pero primero, algunas respiraciones, como para centrarnos aquí ahora. No hay que hacer nada especial, simplemente respirar un poquito, que es algo que normalmente no nos permitimos, estamos corriendo siempre. Y la pregunta que quiero hacerles, y les pido que después yo voy a hacer la pregunta, me voy a quedar en silencio 1 o 2 minutos para que vean a ver qué les surge. Y si no les surge nada, no pasa nada, esperemos a ver qué surge. La pregunta que quiero hacerles es, ¿cuándo fue la última vez que algo rompió completamente tu forma de pensar? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que algo rompió completamente tu forma de pensar? Y bueno, me voy a quedar en silencio 1 minutito o 2 para ver lo que se les surja y cuando les surja algo, intenten como recordar la mayor cantidad de detalles que puedan.
Bueno, si ya más o menos lo tienen, cuando quieran pueden volver a abrir los ojos y como volver a conectar aquí entre todas nosotras. Y bueno, lo que hayan percibido en realidad no tiene que ver con Urano en Géminis, porque Urano está entrando en Géminis ahora, y la última vez que hizo eso fue hace 84 años, y creo que ninguna de ustedes tiene 84 años. Entonces, lo que hayan, el cambio de pensar que hayan percibido, no quiere decir que haya ocurrido cuando Urano estaba en Géminis, pero sí quería traer como esta sensación personal de algo que cambia radicalmente mi forma de entender el mundo, mi forma de pensar. Podríamos haber agregado mi forma de comunicar y hasta podríamos haber agregado mi forma de escuchar a los demás, como hay algo de la idea de la percepción, ¿no? Entonces, eso que cada una de nosotras vivió en algún momento de forma personal, con algún tránsito que no fue Urano en Géminis, pero que tal vez tenga algún tipo de resonancia, es lo que un poco vamos a estar viviendo a nivel colectivo, ¿no? Urano entra en Géminis y lo que va a empezar a traernos es información completamente nueva, radicalmente distinta y Géminis tiene esta cualidad de la velocidad, ¿no? Y de la rapidez. Entonces puede empezar a darnos como una especie de eh, estallido de la información. Entonces hay como una especie de exposición muy grande a, a conceptos, a información, a datos, y eso puede generarnos una sobrecarga, ¿no? Géminis en astrología médica se usa para simbolizar los pulmones y entonces también quería como hacer esta idea como de respirar al principio, porque sí que pienso que con Urano en Géminis, cuando Urano entra en Géminis y se va a quedar ahí por 7 8 años, puede que empecemos a tener como una especie de sobrecarga a nuestro sistema nervioso, que esté como hiperactivo, hiperactivado, para poder dar respuesta a un mundo que parece estar cambiando todo el tiempo y, y bueno, como recuperar estas técnicas, ¿no? Para calmar el sistema nervioso. Y la más importante es respirar. Vamos a hacer más adelante una charla sobre Quirón en Tauro, que también va a entrar este año Quirón a Tauro y que va a hablar de eso, como de volver al cuerpo para sanar. Em, pero por ahora vamos a concentrarnos un poco aquí en Quirón, con Urano en Géminis. Entonces, ay, esto, perdón, me quedó. Las entradas a Aries es que lo copié de la presentación anterior. Vamos a hablar de Urano, entonces va a entrar a Géminis. Tengo esta en la pantalla. Ahí. Urano va a entrar en Géminis ahora, el 25 de abril, y se va a quedar ahí hasta mayo del 2033. ¿Qué quiere decir? Pues todas las personas que tengan, o sea, a nivel colectivo, siempre decimos esto, ¿no? Los planetas transpersonales, Urano, Neptuno, Plutón y Quirón, suelen pasar mucho tiempo en el mismo signo. Entonces, esos planetas por signo describen condiciones colectivas que compartimos entre todos. En cambio, esos planetas por casa, en la carta natal de cada persona, describen condiciones personales, porque eso cambia cada 2 horas en qué casa está. Entonces, cuando un planeta de estos entra a un signo, lo que decimos es que la sociedad entera se ve afectada por este cambio de paradigma. Y en este caso, bueno, como saben, Urano está entrando a Géminis y está como llegando tarde, digamos, en el sentido que Plutón hace poquito entró a Acuario y Neptuno hace poquito entró a Aries. Entonces están estos tres grandes dioses, los dioses del cambio, los llama Howard Sasportas, cambiando todos de territorio. Y por eso decimos, ¿no? Que ese es el principio, como una puerta nueva que se abre, es como un mundo completamente nuevo, que estamos entrando en un mundo completamente nuevo. Em, entonces, hay algo de lo colectivo, hay algo de la situación global que se va a teñir de las experiencias de estos planetas en estos signos. Con Nuria ya hablamos de Neptuno en Aries, capaz que un día tendremos que hacer una de Plutón en Acuario. Y la idea de hoy es hablar un poco de Urano en Géminis y también de cómo se combina con estos otros dos. Pero lo que podemos empezar a pensar es, bueno, ahora voy a ir como a las palabras claves de Urano y de Géminis para que pensemos un poco en qué se puede traducir, pero Géminis sabemos que es un signo de aire que tiene que ver con la información, con lo rápido, con lo cambiante, con lo versátil, y Urano es el planeta que viene a traer revoluciones. Entonces es un momento en el que
puede ser que empecemos a percibir que los cambios, que algún tipo de revolución querramos hacer, que conocimiento nuevo, información nueva, solo se puede llevar adelante por métodos que tengan que ver con Géminis, que tengan que ver con la comunicación, con el intercambio, con la dualidad también podríamos hablar en Géminis, y con la información, con algo más de lo abstracto. Y también aparece como esta idea de la aceleración, ¿no? Urano viene en Tauro, Tauro es un signo lento. Y fíjense que cuando estos planetas empezaron a cambiar de signo, estos tres planetas, empezamos a sentir que el mundo se empezó a acelerar de golpe, ¿no? Con todo lo que está pasando. Y entonces puede ser que haya como una especie de aceleración mental y como de una exposición a lo que decíamos antes, un montón de información. Esto a nivel global. Ahora, a nivel personal, sabemos que todas las personas, Géminis es su signo mudable. Los signos mudables son Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis. Entonces sabemos que todas las personas que tengan planetas o ascendente o medio cielo, lo que sea, en alguno de estos signos, en el curso de estos años, de 2026 al 2033, van a tener en algún momento 2 o 3 añitos desafiantes. Porque Urano trae cambios inesperados, trae cambios radicales y cambios para los que no nos podemos preparar mucho, ¿no? Pasa mucho cuando hacemos las consultas, pasa mucho cuando avisamos a las personas, ¿no? Que vienen que vivieron un tránsito de Urano y les preguntamos, ¿cómo se te ocurre que se puede manifestar? ¿No? Y empezamos a imaginar todo lo que puede ser. Y después siempre cuando vuelven al año siguiente te dicen, ¿sabes que no era nada de lo que pensamos? Al final lo que pasó fue... Y claro, con Urano es como muy difícil darse cuenta qué es lo que va a hacer, porque Urano lo que dice es, el modelo que tenemos nos sirve, tenemos que hacer algo que no tenga modelo previo. Entonces, siempre nos sorprende. Las personas que tengan planetas en Libra o en Acuario van a recibir estos tránsitos por trígono. Entonces, también van a encontrarse sometidas como a muchos cambios y a mucha incertidumbre, pero al hacer un trígono es posible que sientan más como la oportunidad. Y yo diría que Urano lo que viene a traer no es realmente disrupción, sino que nosotros lo vivimos como disrupción. Urano lo que viene a traer es libertad, ¿no? Lo que viene a decir es como hay una forma que tenemos de hacer las cosas que nos está encerrando, nos está haciendo presas. Y entonces, digo una forma que tenemos de hacer las cosas y está mal. Tendría que decir, hay una forma que tenemos y ahí habría que completar con el planeta personal que ustedes tengan en su carta, el que Urano vaya a tocar, que nos está dejando presas, nos está encerrando. Y entonces Urano viene como a pegar un sacudón y a decir, no, vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo distinto. Y muchas veces, si no nos pegan el sacudón, no hacemos algo nuevo. Entonces, muchas veces es lo que necesitamos. ¿Qué pasa? Que en este caso es bastante particular, porque en este caso Urano no viene solo, viene con estos otros dos planetas. Entonces, la posibilidad de cambio a la que la sociedad se está abriendo es muy, muy grande y a nivel personal la posibilidad de cambio al que nos estamos sometiendo también es muy grande. Claro, si justo no tienen ningún planeta en los primeros grados de casi cualquier signo, diría, porque no importa cómo hay tres involucrados, en cualquier signo que tengas algún planeta al principio del signo, te va a tocar algún planeta, te va a tocar alguno de estos tres. Si no tienen ningún planeta al principio de ningún signo, es verdad que no les va a afectar tanto a nivel personal, ¿no? Para mí siempre es importante como mirar cómo afecta a nivel personal. Y bueno, lo que me pareció interesante es comparar que en el 42 Urano estuvo en Géminis. Y por supuesto, cuando pienso en bueno, puse aquí 42, pero en realidad entró en el 41, después retrogradó, se fue a Tauro, después volvió a entrar. Entonces en realidad tendría que poner 41, 42. Y por supuesto el fenómeno que a mí, que primero pienso, es en la Segunda Guerra Mundial, que es un poco, es reduccionista pensar en este fenómeno porque es eurocentrista, ¿no? Porque no, bueno, ¿qué estaba pasando en otras partes del mundo? La verdad es que como mi educación en historia fue bastante eurocentrista, tampoco lo tengo muy claro. Pero, pero sí, tal vez, no, lo que decíamos, es verdad que Urano siempre trae la novedad, pero en astrología el movimiento es cíclico, entonces siempre podemos mirar qué pasó antes para tratar de entender qué podría pasar ahora. Porque lo que pase ahora tendría que tener alguna conexión con las cosas que pasaron
en el 42. Y después lo que es muy, muy interesante, lo que a mí me parece como muy interesante, es que hay una especie de espejismo. Porque en el 42, les puedo mostrar aquí, ahora en el 2026, Urano entra a Géminis y tenemos a Neptuno en Aries y a Plutón en Acuario. En el 42, Urano entra a Géminis y fíjense, tenemos a Plutón en el signo opuesto a Acuario y a Neptuno en Virgo, pero está por cambiar a Libra, que es el signo opuesto a Aries. Entonces se produce como una especie de trígono, pero como un triangulito parecido, pero hacia otro lado, ¿no? Es distinto porque en el 2026 el trígono es entre Urano y Plutón y en el 42 es entre Urano y Neptuno. Entonces tiene otra cualidad. Pero están como los tres planetas ahí activándose. Lo que es interesante es que estos dos, Plutón y Neptuno, vienen trayendo otra información. A mí, ¿por qué me parece interesante? Vieron que se habla mucho de si estamos entrando a una guerra mundial o no, y muchas veces esto se va a definir después, ¿no? Muchas veces no lo vamos a saber nosotros ahora mientras estamos viviendo. Tal vez se va a ¿no? Dentro de unos años, cuando estudien este momento, cómo van a hablar de lo que pasó, lo que está pasando ahora. Entonces es interesante como pensar qué se está retomando, qué temas se están retomando que, em, como que es un espejismo, ¿no? Que se produce de cosas que pasaron en el 40 y en el 42. Y bueno, uno de los miedos que tenemos ahora muy grande, ¿no? Es el tema de la guerra. Y también lo digo para pensar qué pasó después, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pasaron muchas cosas nefastas, pero también pasaron muchas cosas positivas, como que empezó a aparecer la idea del estado de bienestar, empezaron a aparecer la idea de que hay que hacer pactos entre países para evitar que esto vuelva a pasar, que es algo que ahora como que ¿no? Se está perdiendo esa idea de las alianzas para promover la paz. Y uno se preguntaría, ¿qué pasará después, ¿no? Cuando eso se empiece como a desmantelar, cuando este trígono se empiece como a abrir, si no van a resurgir, ¿no? Estas ideas que surgieron también en ese momento después de la Segunda Guerra Mundial. Yo tampoco soy historiador, no sé si alguien sabe más de historia, capaz que se les ocurren más ejemplos, ¿eh? Para poner, y bienvenidos sean los ejemplos que se les ocurran. Entonces, bueno, algunas ideas sobre Urano, porque a veces como estamos acostumbradas a usar ciertas palabras que funcionan muy bien y nos quedamos cortas, ¿no? Como que tienen más matices cada planeta. Entonces aquí me puse a sentar, me puse a pensar, a pensar, a pensar y dije, traté de sacar como muchísimas ideas que tengan que ver con Urano, que son todas las ideas que van a como despertarse ahora. Porque cuando un planeta cambia de signo es cuando, ¿no? Los planetas estos que son tan lentos entran en un signo y permanecen un montón de años en el mismo signo. Por supuesto, están siempre activos haciendo algo, pero los vamos a sentir más cuando cambian de signo o cuando hacen un tránsito, ¿no? Y entonces, bueno, las palabras que pensé fueron la idea del despertar, ¿no? Relacionamos a Urano con el mito de Prometeo, que es el que le roba el fuego a los dioses para enseñárselo, para enseñar. El fuego representa como la sabiduría, el conocimiento. Entonces Prometeo le roba el fuego a los dioses para enseñarnos cosas a nosotros, los seres humanos. Esta idea de la revolución, para hacer esto, Prometeo se enfrenta a Zeus, por eso después va a ser castigado. Bueno, la idea de la ruptura, algo nuevo, la liberación y la disrupción. Y yo resaltaría mucho esta palabra de liberación, ¿no? Nosotros vivimos a Urano como una disrupción muchas veces, pero lo que viene es al liberarnos. Y también me gusta mucho esta palabra de despertar. Urano muchas veces representa esta idea como del insight, ¿no? Que tenemos. Que en este caso, como está en Géminis, es probable que se dé a través de comunicación, a través de información, que se dé como mentalmente, que estemos como muy expuestas a información que de golpe nos sacude y nos cambia de esquema o de paradigma, ¿no? Que es el título de la charla. Después la idea de la genialidad, ¿no? Las personas que tienen mucho Urano decimos que son muy creativas. Y entonces también es un momento en el que se está activando mucho esto de la genialidad, de la originalidad. La intuición acá la uso no como un sentido de intuición acuática. Hay como una intuición acuática, ¿no? Que es como percibo lo que sientes sin que me lo digas.
la intuición de Urano no es esta, la intuición de Urano es la intuición de futuro, como decir como, es que con esto podríamos hacer, ¿no? Piensa, no sé, el que se le ocurrió Internet, ¿no? Que dijo como, pero podríamos usar las fibras para enviar información, ¿no? Si mandamos, no sé cómo es lo que se usa en internet, pero bueno, imagínense que fue algo así. Yo me lo imagino así. Si mandamos voz por el cable del teléfono, también podríamos mandar datos. Y no, ese fue un visionario, ¿no? Esa es la intuición uraniana. Entonces, claro, puede ser que haya un momento que ahora que estemos como Urano está muy cómodo en Géminis, y entonces se está activando mucho. Entonces puede ser que sea un momento en el que vemos adelantos tecnológicos e ideas tecnológicas que avanzan muy rápido, muy originales, muy nuevas, que cambian mucho el entorno en el que estamos acostumbrados a vivir y que casi nos toman por sorpresa. Em, la idea de la inspiración súbita, la clarividencia, como esta visión de futuro. Urano, ¿no? Nosotros pensamos mucho, cuando hablamos de Urano, de Prometeo, pensamos mucho en esta idea de que Prometeo le da el fuego a los hombres, porque a la humanidad debería decir, perdón, ahí alerta patriarcado. Prometeo le da el fuego a la humanidad para que aprenda cosas, ¿no? Para que sepan cosas. Pero la humanidad no sabe gestionar esta información divina. Y así es como vieron cómo el avance científico muchas veces trae eh, grandes problemas, ¿no? Tenemos como esta idea de que el avance científico va a poder solucionar cualquier situación en la que vivamos, y esto ahora está muy realzado con esta idea de Urano en Géminis haciendo trígono a Plutón en Acuario. Está esta idea como del poder del avance tecnológico, el poder de la ciencia y esta fuerza, ¿no? Que puede como, que pareciera que puede solucionar cualquier problema. Y bueno, mi experiencia me dice que la ciencia es fantástica, pero que los avances tecnológicos muchas veces traen, también generan problemas, ¿no? Y este es como la sombra de Urano. Cuando Prometeo le da el fuego a los seres humanos, fantástico que podemos empezar a leer, podemos empezar a escribir, podemos empezar a hacer un montón de cosas, pero eso también trae otro, el detrimento de un montón de cosas. Y si pensamos, por ejemplo, en esto, en leer y escribir, que es algo que todas nosotros estamos en una sociedad eh, donde valoramos mucho la alfabetización, valoramos mucho que todos tengamos una educación, que todos sepamos leer y escribir y sabemos la importancia y la ventaja que trae eso. También podemos pensar en todo el conocimiento que se pierde, ¿no? A partir de eso. Hay como toda una forma de aprendizaje y de vivir la vida que tenía que ver con la cultura oral, con historias que se pasaban oralmente y la idea de el aprendiz y el maestro, que no, el aprendiz no le daba libros, el maestro, digo, no le daba libros al aprendiz, iban viajando juntos y así el aprendiz iba aprendiendo. Y nosotros ahora, por ejemplo, esas formas de aprendizaje nos generan como mucho rechazo, ¿no? Necesitamos la información escrita. Yo vengo de Latinoamérica y, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando vine a Europa cómo era más fiable la información escrita que la información que te da la gente. Porque en Latinoamérica no es así. En Latinoamérica no te fías de lo que dicen, de una documentación oficial para hacer un trámite, por ejemplo. Te fías de lo que te dice la gente. La gente es la que te va a ayudar a hacer el trámite. Lo que dice la documentación no es tan importante, ¿no? Igual puede que ahora se ha cambiado, estoy hablando de me fui hace 20 años, pero, o para, por ejemplo, para tomarse un autobús, eso de que haya tablas con horarios de autobuses pegadas en alguna oficina, en algún lado, que haya paradas de autobuses indicando dónde parar el autobús, es una novedad. En Buenos Aires le preguntamos a la gente, ¿dónde para el 22? Te dicen, en este árbol. Como que la información oral tenía mucha más importancia que la información escrita. Y a mí me pasó, por ejemplo, cuando vine que desconfiaba mucho en la información escrita. Como me decían buscar las cosas por internet y yo iba a la oficina a hablar con una persona porque no me fiaba de lo que decía en internet. Eso fue un aprendizaje. Entonces, claro, digo, incluso esto de que como algo como tan básico que nos parece como que es un avance tan grande, ¿no? La palabra escrita, y a mí me encanta la literatura, me parece que es un avance tan grande, también puede traer ciertas pérdidas, ¿no? Y pensemos en todas las lenguas orales que no se escribieron, que perdieron, que se fueron perdiendo. Aquí Kiara dice el tema de la ibris. Claro, con Urano
puede pasar mucho eso. La idea de Urano, ¿no? Como que volamos, que vamos que subimos, nos hacemos más livianos. En alquimia representa el proceso en el que el- la parte gaseosa de la materia se empieza a separar, ¿no? Y está muchas veces representada como un águila que está sobrevolando el contenido alquímico. Y entonces aparece como esta idea como de creernos, ¿no? Como que tenemos esta visión de todo lo que podríamos hacer, nos olvidamos de nuestra proporción humana con Urano. Y podemos pensar, ¿no? Que Urano es un planeta que fue descubierto, por cierto, cuando Urano estaba en Géminis. Urano fue descubierto cuando Urano estaba en Géminis, o sea que también vamos a cumplir como, como que Urano va a cumplir su retorno hacia sí mismo, no sé cómo decirlo. Em, y entonces con Urano lo que tenemos es, antes de Urano, digamos, las órbitas de los planetas, la última era Saturno, que es el planeta del orden, de la forma, de los límites, de lo medido. Cuando descubrimos Urano, se quiebra todo el sistema del sistema solar, porque aparece lo que está más allá de eso que teníamos medido. Entonces, esta es la función de Urano, ¿no? Traer algo disruptivo. Bueno, cambio repentino, lo inesperado, giro brusco, la aceleración, esta idea de que Urano va a traer velocidad, va a traer como que todo se empieza a apurar, sobre todo en qué ámbitos, en los ámbitos geminianos, la comunicación, la educación, la información, el intercambio de moneda puede incluso ser, ¿no? La idea, todo lo que sea intercambiar es geminiano. Y también a mí me gusta esta idea de la dualidad. Me pregunto un poco, tengo esta pregunta yo, ¿cómo Urano se va a manifestar cuando está en Géminis? Porque Géminis es un signo dual, es un signo mudable. Es un signo que no podemos... Vieron que la gente que tiene mucho Géminis te dice una cosa a la mañana y a la tarde piensan lo contrario. Y les parece como súper lógico y normal que cambien de opinión y menos mal que tenemos esa energía. Porque algunas otras personas somos un poco más fijas. Em, pero hay algo de esto. Entonces, la idea de si Urano es cambio y está en el signo que es más cambiante, nos estamos abriendo a 7 años en donde es probable que todo esté cambiando todo el tiempo, que sintamos como una especie de agotamiento porque hace una velocidad muy rápida de cambio al que no sentimos que no podemos terminar como de agarrar. Y claro, Urano es el cielo, no vamos a poder agarrarlo. Entonces, de nuevo, para mí es importante esto como de cómo protegernos de eso, ¿no? Y tal vez como volver a los espacios de respiración, con el cuerpo, el contacto con el cuerpo y tal. La idea de la rebeldía, el inconformismo, entonces la rebeldía imaginamos que va a aparecer también por medios que sean geminianos, o sea que también va a aparecer por medios que tengan que ver o con la comunicación o con el intercambio de ideas, con lo verbal. Puede ser que haya también rebeldía en el tema de la educación, esta idea de que aparecen paradigmas nuevos de educación. Vieron que está pasando ahora, hay muchos estudios de que las niñas, debería decir, no les cuesta aprender a escribir, les cuesta aprender a leer por la influencia de las pantallas, del uso de las computadoras. Entonces eso está trayendo como, está obligando a repensar los modelos de estudio y de enseñanza. Bueno, la idea de la independencia, el radicalismo, algo de la excentricidad, la anarquía creativa, puse aquí como, no, uno diría que Urano representa la parte rebelde del sistema. Entonces, y quiere decir que toda la parte más anárquica, toda la parte más caótica, se va a empezar a manifestar, diría yo, por medios geminianos. Quiere decir que va a empezar a adaptarse, va a empezar a encontrar como nuevas formas, vamos a empezar a encontrar nuevas formas de rebelarnos ante el sistema. Formas mucho más creativas, tal vez, formas más inesperadas, formas más espontáneas. am, sí, algo así diría. Bueno, progreso, tecnología, ya lo dije, avance, esta idea de la democratización del saber, ¿no? Cuando aparece la inteligencia artificial, una de las cosas que dicen, y yo quiero dejar claro que yo no, bueno, yo creo que la inteligencia artificial es una de las manifestaciones de Urano en Géminis, pero aparece también con este trígono a Plutón, ¿no? Entonces aparece como esta fuente de información súper poderosa que parece que podría responder cualquier pregunta. Como están en signos de aire, parece como que la inteligencia artificial es algo etéreo que está en el aire, pero en realidad la inteligencia artificial, eso es una sombra, ¿no? Porque la inteligencia artificial no está en el aire, está bien anclada en la tierra y está consumiendo los recursos medioambientales
pero a una velocidad voraz. Y no solamente eso, ¿no? La inteligencia artificial está sostenida por em, países que están explotando a sus propios pueblos para obtener los minerales necesarios para sostener estos servidores cada vez más grandes, cada vez más potentes. Entonces la inteligencia artificial que parece neutra, que parece estar en el aire, en realidad tiene una cuota medioambiental muy alta y no es neutra, es colonialista. Además, la información, ¿no?, que obtiene la inteligencia artificial siempre es desde un lugar de los países del norte son los que deciden a qué información se va a tener acceso. Y entonces se genera como cierto tipo de información la que se empieza a fomentar. Por ejemplo, si uno hace la experiencia de pedir a la inteligencia artificial que dibuje una persona zurda, la inteligencia artificial le cuesta, siempre dibuja a personas diestros. ¿Por qué? Porque no tiene suficientes ejemplos de dibujar personas zurdas. Si les pedís que dibuje, no sé, una copa de vino llena, no puede, porque lo que aprende es de lo que más ve, y lo que más ve son copas de vino hasta la mitad. Em, entonces aparece esta super máquina, súper potente, que parece poder responder a todas nuestras necesidades. Eso es bien Urano en Géminis, Trígono, Plutón en Acuario. Es una super inteligencia. Eso está en sextil a Neptuno, entonces nos produce la ensoñación de que es la respuesta a todos nuestros problemas, pero en realidad, bueno, tiene una sombra bastante grande. Y entonces puede aparecer esta idea de la democratización del saber con Urano en Géminis, que a mí me parece, de nuevo, que está teñida de este Neptuno que está como haciéndonos ver espejitos de colores. Em, Vieron que como cuando salió Internet, dijeron algo parecido. Dijeron, ahora todo el mundo va a tener acceso a la información. Y eso va a ser la solución de todos nuestros problemas. Y yo digo, cada vez vamos peor. No sé. Y ahora que tenemos la inteligencia artificial, se supone que también, de nuevo, todo el mundo va a tener acceso a toda esta información. Y yo no sé si nos está ayudando tanto, ¿no? Porque ¿qué pasa? Empezamos a consumir información, esto es bien de Plutón en Trígono, ¿no? Empezamos a consumir información como compulsivamente, sin tener tiempo de masticarla, ¿no? De analizarla, que lo que nos falta es el pensamiento crítico, ¿no? Y también pienso en Neptuno ahí entra, ¿no? Con esta idea de que nos quedamos fascinados por el efecto de la inteligencia artificial. Bueno, tenemos la idea de la reforma social, siempre con Urano tenemos la idea de reforma social, la idea de, bueno, la inestabilidad, Urano cuando toca algún planeta va a traer inestabilidad porque quiere disrupción, quiere como abrir una jaula. El caos, puede ser que sintamos un momento de incertidumbre, de caos, que no sabemos hacia dónde se está yendo, hacia dónde nos está llevando esto. Y, bueno, la idea del desapego en el sentido de que Urano es un planeta frío, ¿no? Con esta idea de que es visionario, es intuitivo, lo que veo hacia futuro que puede funcionar es lo que me importa. Y entonces no me importa, como el fin justifica los medios. Urano lo descubrieron cerca de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, no esta idea que tenía que libertad, igualdad, fraternidad, no importa a quién haya que matar, o estás con nosotros, o estás del lado de la revolución, o estás en contra. Eh, em, y bueno, entonces, eso genera como una especie de desapego, ¿no? A la parte más humana, en función de un ideal. Urano es idealista. Y aquí puse falta em, de compromiso no, en el sentido como de compromiso saturnino, digamos, ¿no? Urano lo que dice es, a mí lo que me importa es mi individualidad, a mí lo que me importa es lo que yo creo que es lo que hay que hacer para mejorar la humanidad. Y todo lo demás, puedo romper con todo lo demás. Y después puse la idea del nerviosismo. Sobre todo Urano en Géminis, yo realmente creo que estamos expuestos, ¿no?, a un nivel de información que es abrumadora y que nuestro sistema nervioso está como hiperactivo. Y eso, bueno, lo vemos en las psicopatologías, ¿no? Cómo están aún creciendo las psicopatologías. Am, mm, Entonces, en Géminis, bueno, nuevas formas de hablar y aprender. Breakthrough, ¿no? Porque a veces yo, como trabajo mucho en inglés, a veces me cuesta encontrar las palabras en castellano.
como la idea de, como de algo cognitivo, una nueva idea cognitiva que es radicalmente nueva, que como que cambia, es un descubrimiento que cambia totalmente cómo entendemos el mundo. Después yo pensé esto como lo de la infodemia, no sabía muy bien cómo llamarlo, lo de las fake news, ¿no? Con Urano en Géminis, la información se hipermultiplica. Y al estar en sextil con Neptuno, Neptuno confunde, miente, engaña. Entonces es muy fácil que aparece esto de la información fácil, la información engañosa. Plutón en Acuario, ¿qué nos da? Nos da el poder de la tecnología, ¿no? Pareciera que todo es posible a través de lo tecnológico. Y entonces la combinación de estos tres lo que genera es esa posibilidad de crear realidades virtuales, falsas, pero que parecen verdaderas, ¿no? Bien de lo Neptuno. Y que responden a nuestros sueños y nuestros ideales. Em, pero bueno, son falsas. Y bueno, y después pensaba esto del lenguaje como herramienta de liberación. Esta idea de que en Géminis es dual, entonces presenta los dos lados. Entonces, ¿cómo puede ser que este exceso de información se pueda usar para saturarnos, digamos, y para que estemos agotados? Pero también pensaba, ¿cómo puede ser que genere lo contrario? Que encontremos nuevas formas de lenguaje, nuevas formas de comunicarnos y de expresarnos que nos liberen, nos ayuden a escapar de este fenómeno. Entonces, por ejemplo, se está empezando a hablar en psicología con la inteligencia artificial, bueno, verán que estoy obsesionado yo con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial se está hablando de dos cosas. Una, de la deuda cognitiva. Lo que se dice es que cada vez más estamos confiando y apoyándonos en la inteligencia artificial. Los creadores de la inteligencia artificial hablan del cerebro expandido, pero muchos psicólogos lo que dicen es no, lo que se está generando es una deuda cognitiva. Estamos permitiendo que la inteligencia artificial piense por nosotros y nos estamos olvidando de cómo hacer eso. Entonces, de nuevo, este Neptuno no está solo, está en trígono con Plutón, que tiene que ver con el poder, está en sextil con Neptuno, que tiene que ver con el engaño. Y entonces muchos sociólogos hablan de esta idea de que la inteligencia artificial se nos ofrece gratis ahora, porque es como una especie de droga para que nos acostumbremos a usarla, bien de Neptuno-Plutón, ¿no? Haciendo aspecto, para que nos acostumbremos a usarla y cuando tengamos esta deuda cognitiva tan grande, ya nos vamos a haber olvidado de cómo hacer las cosas nosotras. Y entonces vamos a depender sí o sí de la inteligencia artificial y vamos a estar dispuestas a pagar esa inteligencia artificial. Y la otra cosa que descubrieron es que la gente está empezando a hablar distinto, porque la gente se empezó a acostumbrar a escribir a través de la inteligencia artificial y entonces a leer cosas que escribió la inteligencia artificial. Y entonces estamos empezando a hablar distinto. Y entonces está homogeneizando el lenguaje. Esto es lo contrario a Urano en Géminis, ¿no? Urano en Géminis, diríamos, es multiplicidad de información, multiplicidad de ideas. Pero yo creo que al estar aquí con Plutón en Neptuno, ahí hay como una especie de lucha. Y, y lo que pienso es esta idea del lenguaje como herramienta de liberación, ¿no? ¿Qué pasaría si somos capaces de sostener un lenguaje que no se homogeneiza, que no responda a eh, a esta nueva forma, ¿no? Sí. Bueno, por supuesto, si quieren comentar, igual pueden comentar. ¿Qué pasaba en los años 40 que me hizo pensar quise reflexionar? Bueno, lo de la Segunda Guerra Mundial. Muchos libros de astrología hablan de la separación del átomo. En realidad empezó un poquito antes, esto fue en el 38 y 39, pero es interesante porque, claro, Urano en Géminis, y Géminis habla de lo dual, entonces la idea de la separación del átomo. Y después la otra cosa que pensaba es eso, en estos años, qué importante que fue el tema de la propaganda, ¿no? Y los medios de la comunicación, y cómo aquí empezó a ver lo de las fake news, esto que decían los nazis, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y bueno, eso es lo que estamos viendo también en el mundo, como hay gente que repite estupideces que son mentiras. Bien, acá les quería pasar la fecha, de nuevo, yo no soy historiador, pero no sé si hay historiadoras entre ustedes, de todas las veces que estuvo Urano en Géminis. No voy a ir por todas estas fechas a contar qué pasó, porque no soy historiador. Pero sí dije, bueno, para alguien que tal vez sepa mucho de historia y que quiera pensar, ¿no? Urano en Géminis estuvo entre el 1188. Cuando hay dos años es porque
entra, se pone retrógrado, entonces sale y después vuelve a entrar. Entonces, bueno, acá están todos los periodos en los que estuvo Urano en Géminis. Estos se los dejo por si después quieren investigar, porque debería haber una correlación entre un periodo y otro. Debería haber como un tema que se va repitiendo, que siempre va a tener que ver con esto, ¿no? Con la comunicación, el intercambio, la forma de pensar. Bien, entonces si vamos ahora a lo que tenemos que pensar es, a ver si puedo explicar esto bien. Nosotros tenemos la luna, es fácil ver el ciclo lunar, ¿no? Sabemos que cuando la luna está junto con el sol, tenemos una luna nueva. ¿Por qué? Porque todos los planetas salen por el este. Todos los planetas salen por el este. El Sol sale por el este, la Luna sale por el este, Júpiter, Marte, todos los planetas salen siempre por el este. Cuando sale el Sol es tan brillante que tapa todo lo que haya en el cielo, se deja de ver. Entonces, cuando la Luna está cerca del Sol, la Luna sale con el Sol y por supuesto no vemos a la Luna porque el Sol es tan brillante que tapa todo. A medida que va pasando el mes, la Luna se empieza a separar del Sol. Entonces, nos empieza a pasar que sale el sol y un poquito más tarde sale la luna. Y sale el sol y un poquito más tarde la luna. Y sale el sol y un poco más tarde la luna. Y entonces cada vez empiezan a separarse más. Cuando llegamos a la luna llena, ¿qué pasa? Que la luna sale en el momento en que el sol se está poniendo. Están justo en los lugares opuestos del cielo. Y entonces podemos ver a la luna perfectamente porque está reflejando toda la luz del sol. Eventualmente la luna va a volver a alcanzar el sol y vamos a tener una luna nueva otra vez y así se repite el ciclo. Entonces, este ciclo que va de luna con el sol a luna opuesta al sol y después a luna con el sol, podemos hacerlo con cualquier par de planetas, no solamente con el sol y la luna. Y en astrología de la historia se usa mucho esto. Entonces, lo que es interesante es ver, cuando el sol y la luna están juntos, es una luna nueva, vieron que en el podcast con Nuria hablamos mucho de que algo está empezando. Hicimos, piensen qué intención tienen, qué semillas se está plantando ahora. Lo mismo podemos decir cuando cualquier par de planetas está junto. Entonces, si pensamos me anoté aquí, quería empezar por Neptuno-Plutón. Si pensamos con Neptuno-Plutón, Neptuno y Plutón estuvieron juntos en 1891. ¿Sí? Ahora están haciendo un sextil, están a 60 grados de distancia, pero estuvieron juntos en 1891. Entonces ahí se plantó una semilla de un proceso que empezaba, ¿sí? Y yo diría que los ciclos de Neptuno-Plutón, si pensamos en lo que significan Neptuno y Plutón, tienen que ver con transformar, con cambiar como ideas culturales, ideas que tenemos sobre el significado de la vida y lo que nos da trascendencia, lo que nos conecta con algo más grande que nosotros. Entonces, en 1891, 1892, se plantó la semilla en la que dijimos, bueno, vamos a empezar a cultivar una nueva forma, una nueva idea cultural sobre la trascendencia y sobre el sentido de la vida, que va a cambiar cómo percibimos la vida. En ese momento se inicia un ciclo entre estos dos planetas, que ahora está en el momento del sextil, que está en el momento del sextil de hace mucho tiempo, que quiere decir que ahora estamos empezando a ver cuál fue la semilla que se plantó. ¿Sí? Si pensamos en la agricultura, cuando plantamos una semilla, tapamos la tierra, no vemos nada, hay oscuridad. Eventualmente empieza a salir una plantita, ¿no? Cuando empezamos a ver que está saliendo algo, es cuando tenemos el sextil entre los planetas. Los planetas empiezan a mostrar de qué se trata. Entonces, recién ahora estamos empezando a entender algo de este ciclo que empezó en el 91. En 1891, perdón. El otro ciclo que quería mencionar, entonces, es el de aquí, sí, el de Urano-Plutón, que empezó en el 1965, y aquí pienso en el Mayo francés, por ejemplo. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Urano viene a traer disrupción, viene a traer cambio, viene a traer rebeldía, y Plutón viene a exponer, ¿no?, las cosas que estaban escondidas. Y también a traer cambio, transformación y rebeldía. Y es el poder tal vez de la revolución, el poder de lo rebelde. Entonces, en el 65-66 se planta una semilla entre Urano y Plutón, los planetas empiezan a distanciarse, tal como hace la Luna y el Sol, y ahora está haciendo un trígono.
Entonces ahora es el momento en el que podemos ver muy bien qué fueron las ideas que se plantaron en ese momento y qué necesitamos como readaptar, cambiar para que tengan sentido, para que funcionen en el mundo en el que vivimos hoy. Y después el otro ciclo que está activo es el de Urano-Neptuno, que empezó hace poquito en el 93, y que tiene que ver con la idea de nuevos ideales sociales. Este es un ciclo más corto, dura 172 años. Tiene que ver con la idea de también revoluciones en términos de qué es lo que nos conecta socialmente, de nuevo en términos de trascendencia. Y en este caso tenemos también un sextil, entonces también estamos empezando como a ver de qué se trata esta temática. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, ahora no nos alcanza el tiempo, yo preparé un montón de cosas, no nos alcanza el tiempo, pero para pensar colectivamente qué está pasando ahora, tendríamos que pensar qué pasó en estos años, qué sueños, qué ideales, qué expectativas había en estos años que están como tratando de tener lugar en el momento de hoy. Em, a mí, bueno, vieron, los 90 fueron como años como de mucho avance tecnológico, como de que se sentía un poco también que venía como una especie de mundo nuevo, y pienso que había como una especie como de confianza en el futuro, ¿no? Y después hacia el final, se acuerdan? Hacia el 2000, que empezamos a tener la idea del cataclismo informático, de que las computadoras iban que nos habían contado más allá del 2000, que se iba a quebrar todo. Pero bueno, esto es algo como para que lo tengan también ahí, como para pensar. Nosotros ahora lo que tenemos es este trígono, este gran trígono menor entre Urano, Plutón y Neptuno. em, y entonces lo que decíamos, Urano viene a traer cambios radicales, trígono con Plutón. Plutón le da fuerza para hacer todos esos cambios. Y sextil con Neptuno, Neptuno dice, puedes soñar todo lo que quieras, ¿no? Puedes soñar en el poder que quieras obtener, puedes soñar en tu autonomía, puedes soñar en la idea de que todos tus derechos son válidos, ¿no? Viene con toda esa idea. Entonces, estos tres planetas se van a ir moviendo, se mueven todos a distinta velocidad, pero se van a ir moviendo a velocidades similares. Entonces, este dibujo de este triangulito va a estar activo hasta el 2029. ¿Qué quiere decir? Que si cualquiera de ustedes tiene algo a los principios de Libra, bueno, ya lo deben estar sintiendo, que están los tres planetas ahí afectándoles, ¿no? Tocando lo que tengan ahí a principios de Libra. Em, Estos tres planetas, si tienen algo ahí a principio de Libra, ven que está haciendo este dibujo le llamamos una cometa. Y es una figura de aspecto considerada muy positivamente, es una figura de aspecto que trae mucho dinamismo y que se considera que trae muchas oportunidades. Por supuesto, yo siempre digo esto y a veces cuando lo digo en la consulta veo la cara de la persona que me mira con que se quiere tirar por la ventana. Em, Claro, que traiga oportunidades no quiere decir que todo sea fácil, digamos, ¿no? Pero la idea esperamos que sea, cuando hay trígonos y sextiles, que sea como de liberación, de algo que se está abriendo. Que no quiere decir que no haya que hacer trabajo para ir hacia adelante, pero es como esta idea de que el universo me está empujando. Claro, como este trígono, este gran trígono menor va a estar activo hasta el 29, cada vez que un planeta pase por los principios de Libra, va a generar esta cometa, ¿sí? En el cielo, ya no en mi carta personal, sino en el cielo. Entonces, si yo tengo un planeta que está afectado por cualquiera de estos tres, Neptuno, Urano y Plutón, o sea, ya no hace falta que sea principios de Libra, puede ser principios de Géminis, puede ser principios de Acuario, puede ser principios de Aries, podría ser incluso principios de Sagitario o principios de Leo. Van a verse afectados por estos tres planetas, esos casos que dije. Entonces, cada vez que tengamos un planeta rápido pasando por aquí, va a estar activando este gran trígono menor. ¿Se entiende esto que estoy diciendo o lo dije muy rápido? Yo tengo estos planetas, se mueven lento. Entonces, los tránsitos de estos planetas duran normalmente un año y medio, 2 años, depende un poco el orbe que cada persona use. Algunos usan 1 grado, otros usan 3 grados. Pero como se mueven lentos, estos planetas duran
digamos, 3 años de promedio, ¿sí? Entonces, si yo en mi carta natal tengo algún planeta a principio de Aries, a principio de Libra, a principio de Aries, a principio de Géminis, a principio de Acuario, a principio de Sagitario o a principio de Leo, que estoy pensando en todas las posibilidades de hacer sextil, cuadratura o trígono o conjunción. Si tengo planetas ahí, estos tres planetas están ejerciendo mucha fuerza sobre ese planeta. Y esa fuerza que están ejerciendo, como estos planetas se mueven lentos, la están haciendo durante muchos años, durante 2 o 3 años. Entonces, ¿en qué momento voy a sentir, o sea, por supuesto lo voy a sentir durante los 2 o 3 años, pero va a haber como algunos momentos, algunas semanas en los que sienta más, ¿no? En los que, no aguanto más, en los que pase alguna cosa alrededor mío que me demuestre que estos dioses del cambio están pidiéndome cambiar. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando un planeta pase por los principios de Libra y active esta cometa, le llamamos. Que se llama cometa porque trae dinamismo, ¿no? Pensamos como la idea de la cometa que nos lleva volando. Cuando están todos estos planetas tan activos, nos llevan volando. Entonces yo acá les puse las fechas. Bueno, en septiembre tuvimos Mercurio, la Luna y el Sol pasando por ahí. En agosto vamos a tener Venus pasando a principios de Libra. En septiembre vamos a tener otra vez Mercurio y Luna y después el Sol pasando por principios de Libra. En 2027 en julio vamos a tener a Marte. En septiembre vamos a tener Mercurio y Venus. Y después vamos a tener una luna nueva acá en septiembre. Para mí esta luna nueva va a ser muy importante, ¿eh? Es como el principio del final del primer capítulo, diría. Eh, Después en el 2028 Júpiter va a entrar a Libra, entonces va a estar ahí tocando ese punto sensible, pero es verdad que ya se empieza a abrir un poco este gran trígono menor, ya no es tan claro. Y en enero del 2029, lo dejé en inglés, perdón, Marte va a estar Marte también va a estar ahí, pero bueno, ya hacia 2028-2029 los orbes son un poco más amplios. Entonces, estas son fechas que son interesantes. Entonces, me pregunto, ¿no? ¿Qué pasará en el verano del 26? Tipo, fíjense que es tipo agosto, septiembre, en el 27 es julio, septiembre, ¿no? Como estos meses son meses en los que este, este trígono menor se activa, entonces puede que pase algo a nivel colectivo y puede que pase algo si tienen algo en estos puntos en sus cartas, digamos, que también se active mucho esta idea del cambio, ¿no? De algo nuevo, algo radicalmente nuevo. Bueno, me gustaría dejar como unos minutos para que comenten, no sé si tienen alguna pregunta o qué les despertó, si les despertó alguna idea o alguna miedo, no sé, alguna reflexión. ¿Puedes dejar de compartir? Como ¿hacia dónde les llevó, ¿no? Estas ideas? Porque yo estoy un poco obsesionado con la inteligencia artificial y en todo veo inteligencia artificial. Capaz que ustedes están obsesionadas con otro tema y entonces les lleva hacia otro lado y está bueno la creatividad, sobre todo con Urano en Géminis. No sé qué les hizo pensar em, o si sienten, ¿no? Si sienten, me gustaría saber si lo ven, si sienten. Ah, Rita, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta. Ah, sí. Bueno, es que viendo así bueno, el trígono, que a veces cuando hay una T cuadrada, por ejemplo, ¿no? Que se habla como que del planeta que está en el ápice, o sea, en donde hay, o sea, el que hace bueno, los 90 grados, bueno, Sí, es el que está, es el que desencadena, o es el protagonista del problema, ¿no? Digamos. Y entonces en este trígono no sería Neptuno quien manda más, o no sí, tiene ya nada que ver. O sea, sí, sí, sí. Porque sí. sería Urano y Plutón están en trígono, ¿no? Entonces nos dan como una especie de, como un canal muy abierto, se apoyan entre ellos. Entonces esta idea de cambios radicales, fuertes, Mm, la idea de que estamos dando a luz a una sociedad nueva está muy, muy simbolizada, ¿no? Por ese trígono Urano-Plutón. Y después Neptuno es el que agarra ese deseo de,
cambio tan Vale. radical, y lo hace de Ujú. forma neptuniana y de Claro. forma de Neptuno en Aries, ¿no? Entonces, bueno, hablamos mucho con Nuria, ¿no? Esta idea como de, vienen estas figuras, venimos a salvarles, nosotros venimos a salvarles. Dennos todo Sí. el poder, que nosotros venimos a generar esta nueva sociedad que todos quieren Ujú. generar. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, tiene todo, se ve en el panorama político mundial, es como que se ve muy evidente, ¿no? Con este salvador de, bueno, ahora me refiero al Trump, ¿no? Pero como esa idea de salvación, además, mediante la fuerza, la violencia, muy ariana, ¿no? Sí. También. Y bueno, y también a nivel colectivo, bueno, y Elon Musk, que ya para mí es como la personificación de Urano, que está como deshumanizado totalmente y no, ya está. Totalmente, sí. Revolución tecnológica que su objetivo es ir a, no sé, irse a Marte, pero le da igual si se carga toda la humanidad, porque ya no, bueno, mm, sí, bueno, no sé, lo veo bastante. Sí. ¿Y cómo nos comemos, no? Todas estas cosas. ¿Cómo entramos? Yo me doy cuenta muchas veces, por ejemplo, con el Instagram, cómo entramos enseguida a discutir y de repente digo, este video que acabo de ver en Instagram de 40 segundos, completamente fuera de contexto, que me pongo yo a opinar sobre lo que está pasando en esta situación, qué idea tengo de lo que estaba pasando. No, como es tan Mm. fácil que con este avance de lo tecnológico, eh, caigamos, ¿no? Porque está bueno, como, en mi opinión, está bueno como poder llevarlo también al plano personal, ¿no? Como decir, bueno, lo vemos en el mundo, fuera, pero entonces internamente, ¿qué salvadores internos me estoy creando? Que creo que con toda la fuerza van a poder hacer, ¿no? Como examinar también cómo yo estoy viviendo esto, ¿no? ¿Qué fantasías a mí se me están apareciendo? Sí, también con la inteligencia artificial a veces de hacer un poco de autocrítica porque sin darte cuenta acabas actuando tú un poco así, ¿no? De que al final lo buscas todo, ¿no? Poniendo un Eh, ejemplo estúpido, pero lo buscas en ChatGPT y resulta que esto tiene una credibilidad y es como un nuevo uf, Dios y ya pues ni contrastas, ni lees, y bueno, y eso es peligroso y también es como cada uno tiene la responsabilidad eh, bueno, sí. de dejarse de actuar así o no, o ponerlo en su sitio. Sí, está bueno eso que dijiste, ¿no? Es como un nuevo Dios, porque el otro día leí un artículo que hablaba de cómo alguna gente se está relacionando con la inteligencia artificial como si fuera Dios, ¿no? Como esta fuente superpoderosa que me puede responder todas mis preguntas. Y Mm, yo soy psicólogo y me pasa mucho con pacientes que vienen y me dicen, no, no, le pregunté mi sueño a la inteligencia artificial, me dijo que significa tal y tal. mm, Y de nuevo, no es que todo es malo, ¿no? Digo, puede ser una información, o sea, por ejemplo, cuando me traen el sueño, yo lo que les digo es como, no me pongo a pelear con la inteligencia artificial, la interpretación. Más bien les digo, bueno, ¿y a vos cómo te generó leer esa interpretación? ¿Qué te generó? ¿Qué te pasó a vos con eso, no? No necesariamente es malo la inteligencia artificial, pero sí eso que decís vos, como esa ilusión, ¿no? De que, porque es hipercomplaciente, ¿no? La inteligencia artificial. Vieron que aparecieron ahora estos redes de acompañamientos virtuales. Entonces vos podés diseñar tu pareja perfecta. Entonces, claro, es realmente tu pareja perfecta porque está disponible las 24 horas del día, está siempre dispuesta a darte cumplidos, a hacerte sentir súper bien, ¿no? Había uno que le había dicho, había uno que había hecho un experimento, ¿no? ¿Cómo era? Que le había puesto, esto no es un estudio, ¿eh? Lo vi en Instagram, o sea que no, pero me pareció divertido. Le había puesto, tipo, había hecho una hoja con un logo y se lo mandó a la inteligencia artificial. Le dijo, ¿te parece bien esta idea de la empresa? Y la inteligencia artificial, sí, es un logo muy creativo, se nota que has puesto mucho esfuerzo, ¿no? Y ahora crearon estos acompañamientos emocionales, digamos, que hacen eso, ¿no? Cuando vos hay como distintos tipos de inteligencia artificial. La que más usamos, el ChatGPT, se llama modelos de aprendizaje del lenguaje. Pero hay otros que aprenden bueno, el ChatGPT creo que lo incorporaron también ahora, que aprenden a responder según las preferencias del usuario. Y entonces estos bots, claro, empiezan a descubrir qué es lo que te gusta, ¿no? Y entonces empiezan como a hablarte de esas cosas. Y claro, te hacen sentir bien, están siempre disponibles, siempre dispuestos a decirte que sos espectacular, siempre. Y claro, la gente se engancha.
A mí Y justamente esto me genera un poco de rechazo porque es como estoy preguntando cosas y me estás diciendo todo que sí y no me estás, no me estás ayudando. Si me dices- claro, Pero bueno. claro. Es siempre complaciente, claro. Y, y justamente crecemos como personas porque nos defraudan a veces, ¿no? Y porque a veces nosotros defraudamos. Hay algo de eso que nos ayuda a descubrir quiénes somos. Entonces, Ujú, sí. Pero produce esta ilusión, ¿no? La fantasía del Neptuno en Aries, de cómo acepta todo lo que soy, todo mi deseo, todo lo que quiera hacer es válido para la inteligencia artificial. Entonces ahí ujú. como nos... Sí. Mm. Bueno, gracias, Rita. No, no, a ti. Estamos en la hora, pero bueno, no sé, la verdad es que se me pasó volando, porque quería hacer unas cosas, pero bueno. Quería, no sé si alguien, tenemos 5 minutos más, si alguien quiere comentar, ¿qué están pensando? ¿Son optimistas? ¿Son más pesimistas? Yo quiero hablar. Sí. Tengo ese tránsito, pero on fire en mi carta. Ah, Lo llevo hace mucho rato porque tuve hace un par de años la oposición exacta con Urano y ahora la tengo opuesta a mi Sol. ajá. Entonces está así muy, muy hirviendo. Pero no ha dejado de venirme a la cabeza el tema de que ese Urano en Géminis, claro, tú hablabas de como una aceleración, de una hiperactivación de la mente, como que siento que ese Urano también nos va a hacer de alguna forma volver a mirar esa mente hiperactiva y darle como un valor distinto, o sea, empezar a diferenciar realmente qué de eso nos sirve, como estábamos hablando del tema del chat GPT, porque yo ya estoy aburrido en el chat porque de verdad que uno se da vuelta en círculo y ahí uno se empieza a dar cuenta que en realidad esa tecnología que la pintan como tan perfecta y tan preciosa, tiene límites y la mente humana va más allá, entonces esa conexión con el otro no la vas a encontrar en esa tecnología. Y siento que Urano nos va a hacer como volver a valorizar ese contacto uno a uno, el personal, el físico, como que los rebeldes van a ser los que se juntan, los que Puede están ser, sí, sí. interactuando entre ellos. Sí, Siento como mucha esa necesidad de volver a conectar en lo real, como que de lo otro, pero también los rebeldes vamos a estar en el otro pueblo. Claro, sí, sí, como, sí. como contracultura casi, ¿no? Claro, claro. Como- Claro. Sí, sí. Es interesante que, vieron que está este fenómeno ahora de los clubes de lectura, que la gente se está juntando a leer. Tipo que se juntan 100 personas en un parque a leer. O sea, que tampoco es que están hablando entre ellos, porque está cada uno leyendo su libro. Pero hay algo como de compartir en presencia, quiero decir, no sé cómo decirlo, como físicamente estar ahí, ¿no? Y de compartir el momento de la lectura. Me hizo acordar esto que dijiste. Y yo pienso, por ejemplo, bueno, Nuria en ese sentido, que fue una visionaria, ¿no? Cuando hizo Nodo Norte, que enfatiza mucho la presencialidad en las clases. Sé que hay gente que está lejos que tiene que conectarse virtual, ¿no? Pero Nuria desde el principio, cuando hizo Nodo Norte, dijo, yo quiero una clase, quiero una escuela presencial. Em, y ahí iba a decir algo más, ahora no me acuerdo. Ah, y después parece ser que Instagram está perdiendo usuarios, sobre todo de habla inglesa, como que la gente, tal cual lo que dijiste, la gente se empezó a saturar de... Porque vieron que ahora el Instagram te pone un montón de publicidad. Y la gente como que empezó a decir como, al final ya no veo las fotos de mis amigos. Se convirtió en una especie de mercado. Y entonces parece ser que... y también ahora me acuerdo, pero miren, no me acuerdo bien cómo fue, que hace poco hubo un caso a Meta que creo que lo consideraron responsable de... Pero no me acuerdo bien cómo fue ahora. ¿Vos te acordás, Rita, que vos estás haciendo así? Bueno, leí hace poco que era bueno, un juicio que eran responsables de haber diseñado, ¿no? Una Ah, aplicación sí, que era adictiva y que generaba adicción. No sé si iba vinculado a menores o en general, sí. pero
A lo mejor fue por algo de menores, que era como que ellos a sabiendas habían diseñado una manera que generaba adicción, Exacto, que había, sí, no sé a raíz de qué caso o qué muerte o qué, bueno, sí. sí, sí, sí. Y la inteligencia artificial tiene el mismo diseño. Vieron que haces una pregunta y te dice como, ah, pero si querés te puedo contar más sobre esto. O te gustaría saber más sobre el otro. Y es como, te quiere como convencerte que sigas usándola. Porque claro, ellos necesitan que la usemos más. Porque están vendiendo, ¿no? Entonces, si no la usamos. Sí. Cristina, creo que querías decir algo. No te escuchamos. Aunque no estás muteada, no sé por qué no se escucha. Aunque no estás muteada, claro. Yo no escucho, ¿las demás escuchan? No. Ay, no, ahora nos vamos a quedar con la intriga. Urano en Géminis que nos trae sorpresas comunicativas. Y dijo, no, esta no habla. ¿Tampoco? Ay, sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Vale, quité los auriculares, no pasa nada. Que, bueno, yo a mi alrededor lo que estoy viendo es mucha gente, y bueno, yo la primera, como que llevo mucho tiempo dándole la vuelta a me quito Insta, no me quito, o sea, lo que estoy haciendo es seleccionar mucho y porque es que, o sea, yo tengo una niña de, ahora va a hacer 2 añitos y al principio era, o sea, es que digo, ¿cómo va a ser que Insta, a mí, o sea, las publicaciones me afecten a cómo yo voy a criar a mi hija? O sea, ¿sabes? Claro. Porque es contradictorio y al final dije, es que es lo que yo, o sea, lo que yo siento es lo que tengo que hacer. Yo no tengo que hacer lo que me está explicando esta señora que además no sé ni quién es, Además, eso. ni qué ha estudiado, ni, o sea, al final, y me pasó un poco con el tema de la astrología, que me empezó a llamar mucho la atención por, bueno, hace un par de añitos o así, hasta que al final estoy estudiando con Nuria este año, es el primer año, por eso he dicho que lo básico Ah, claro. y al final entré a estudiar porque dije, es que yo quiero aprender y con alguien que me transmita, porque es que hoy en día, ¿qué te crees? Porque hay mucho astrólogo y dices, o sea, al final es una de información que dices, pro, yo quiero, ¿no? Información real y que es real. Pues yo Mm, decido, ¿no? Formarme con Nuria, que confío en ella, por ejemplo, ¿no? Y ya, y yo, o sea, tengo Instagram abierto porque, bueno, para 4 publicaciones que a veces te sirven de información, pero, o sea, mucha gente que conozco se ha quitado Insta, porque es ya, en sí, plan saturación sí, total. sí. Esto que dijo ahorita de la saturación, yo creo que sí, está pasando. Sí, sí. Bueno, eh, muchas gracias por haber venido. Espero que lo hayan disfrutado. Y ya haremos otra el mes que viene. No sé si me toca a mí o Nuria o vendremos los dos. No sé. El mes que viene es mayo. Yo no sé si Quirón entra en Tauro. El mes que viene tal vez hablemos de eso. Si no, supongo que en junio. Y si hay algún tema que les gustaría que habláramos, incluso no hace falta que sea de tránsitos, ¿eh? Puede ser que sea, por ejemplo, Rita que dijo, ah, lo de cómo funciona la T cuadrada, no sé. No digo que lo vamos a hacer sí o sí, pero digo que lo vamos a tener en cuenta. No, no puedo decidir yo unánimemente, por supuesto, pero sí que lo vamos a tener en cuenta. Así que díganos, saben que, bueno, Nuria es la luna de la pruna, el Instagram, el mío es Alejo López Astrology, pero después también tenemos el Instagram de Ágora, que es la escuela que estamos haciendo, que es Ágora de Astrología. Entonces, bueno, justo hablamos de que no hay que usar más Instagram y estoy acá pasando el Instagram. Es que no tenemos la web terminada del Ágora. Está por salir la web, pero no la tenemos terminada. Cuando tengamos la web, vamos a poder darles una dirección de correo electrónico para que le hagamos la contra al Instagram. Pero por ahora, no se borren el Instagram por ahora. Bueno, nada, muchas gracias y nos vemos un día de estos, ¿sí? Que estén muy bien. Ay, había algo en el chat. Y además te despides con educación. Ay, gracias. Nos vemos. Que estén bien.